Como decíamos al comienzo, se están retomando algunas paritarias, paritarias que se dan en un marco de crisis económica y de tensión ya por el clima en sí, ¿no? Clima de parate económico, de recesión, que se dan en un marco de tensión entre las patronales y los trabajadores. Pero además se da en un clima de tensión, ¿por qué? Porque el gobierno nacional, como decíamos, a contrapelo de lo que dice la teoría liberal, se está metiendo en las paritarias privadas, porque una cosa es lo estatal, después podemos debatir si estamos de acuerdo o no que el Estado o que el gobierno de turno interfiera en lo que tiene que ver con las paritarias estatales, pero en lo privado, siguiendo la teoría liberal, no debería meterse el gobierno nacional. Bueno, pero se está metiendo y no está homologando los convenios colectivos, los acuerdos a los que llegan cámaras y sindicatos. Por ejemplo, el de camioneros es un ejemplo, ¿no? Que están en pie de alerta los trabajadores camioneros. Bueno, la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, la institución obrera que representa a los trabajadores del sector, retomó paritarias, pero con esta situación, ¿no? De que no saben si van a ser homologadas y además con una dura presión por parte del empresariado, principalmente Paolo Roca, que es el coloso del acero de la Argentina, que quiere negociar paritarias a la baja. Vamos a hablar con Antonio Donello, que es el representante local del gremio. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo va? Bien, gracias por atendernos. Es complicado negociar paritarias que después uno no sabe si van a ser efectivas o no. La verdad que estamos en una situación donde primero queremos llegar al porcentaje que estamos buscando para que nuestra gente no pierda sobre la inflación. Y después, bueno, después que terminemos eso, veremos, ojalá que el ministerio homologue lo que conseguimos y no tengamos problemas para la homologación, pero estamos en una situación de discutiendo paritaria muy adversa a la que veníamos discutiendo los últimos años. Ujú. Hoy estamos discutiendo paritaria con una pérdida de poder adquisitivo muy importante de los trabajadores y trabajadoras, con una economía que se está enfriando, que cada vez se vende menos y los empresarios cada vez empiezan a frenar la producción. Bueno, entonces es un marco y un cómo de cosas que hace que la paritaria esté un poco más tensa que antes. Se habla de una inflación para marzo del 10%. El gobierno quería que deje los dos dígitos la inflación, pero parece que por el momento no. ¿Cuánto es lo que están exigiendo ustedes? Bueno, hoy estamos buscando una paritaria de 30% en febrero y un 10%, 12% en marzo, viendo lo que puede llegar a dar la inflación, llegar a un 44, 45% de la negociación de los 2 meses. Ujú. Pero no estamos poniéndolo de acuerdo, así que hoy tuvimos una reunión y pasamos para el día jueves la próxima reunión en el ministerio que lo citaron. Y mañana tenemos con siderúrgico una reunión. Ahí estamos mucho más lejos todavía de poder llegar a un acuerdo, desgraciadamente. ¿Qué es lo que proponen las cámaras patronales? No, hoy ofrecía, no se movieron del ofrecimiento que hicieron, que era un 20,6 para febrero, y no dijeron nada de marzo. Ujú, ujú. Así que, bueno, rechazamos eso y el jueves iremos de nuevo y a ver de la propuesta que estamos pidiendo, con qué propuesta viene la parte empresarial. Esperemos que haciendo un esfuerzo ambas partes podamos lograr llegar a un acuerdo, porque es el grueso de la Unión Obrera Metalúrgica, es el 80% de nuestros trabajadores, están en toda esa rama que vamos a tener una audiencia el día jueves de nuevo. Después el otro 20% es siderúrgico, que la tenemos mañana. Ujú. Esperemos también ahí si podemos encaminar de nuevo las negociaciones para poder lograr un acuerdo.
¿Sienten ustedes la presión de este monopolio que es Paolo Roca, ¿no? ¿Sienten la presión? Porque esto es lo que se está diciendo, ¿no? Que Paolo Roca, que además tiene funcionarios en el gobierno, por ejemplo, YPF hoy la está controlando alguien de su estricta confianza, está tirando las paritarias a la baja, no da el brazo, no da el brazo a torcer. ¿Sienten esa presión? Se siente esa presión porque estamos hablando de uno de los empresarios de que manejan mucho el poder económico en Argentina y que nuestro gremio es uno de los más importantes por la materia prima. Entonces, eso tiene mucho que ver. Y él ejerce toda la presión que pueda ejercer, la usa. Ujú. Usa el poder que tiene. Bueno, entonces lo vemos obligado a enfrentar eso y bueno, porque estamos defendiendo los derechos de nuestros compañeros, los salarios de nuestros compañeros y compañeras, porque si no realmente van a quedar más deprimidos de lo que están. Ujú. ¿Cómo? Porque Sí. acá usted me habla de un 10%, un 11% puede aumentar a lo mejor en marzo la economía. Primero, es medio dudoso. Segundo, No, 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 si llega a ser así es la inflación decía, ¿no? porque es La inflación, sí, sí, la inflación. 10%. Segundo, si es así es porque cada vez se cae más el consumo, se cae más la producción y bueno, eso no es recomendable para una economía. Va a bajar la inflación porque no hay consumo y no llegar a fin de mes los trabajadores no es lo más aconsejable que pueda hacer un gobierno. Me parece que va a tener que empezar a mirar y ver cómo hace para cambiar ese rumbo, porque realmente los argentinos y la Argentina la están pasando mal los trabajadores. Hay mucha gente que ya no llega a fin de mes, es muy doloroso esto. Ujú. Acá en Rosario, ¿qué dicen las patronales? ¿Siguen la línea de lo nacional, de las cámaras nacionales, o ven alguna particularidad, alguna posibilidad de que la negociación vaya por canales más normales, digamos, y no tan tensionados? No, acá en Rosario estamos viendo que pensamos medio parecido tanto los gremios como los empresarios en querer tratar de llegar a un acuerdo lo más rápido posible porque eh, están viendo la realidad de sus trabajadores y trabajadores. Que uno sea empresario no significa que deje de ser humano y entonces ver la situación que están pasando sus trabajadores. Muchos dieron anticipo ya, pero bueno, el anticipo es anticipo. Lo que uno busca es cerrar la paritaria y lograr ya tener un salario definido para poder empezar a hablar de la nueva paritaria. Ujú. Porque en abril tenemos que empezar a tratar la paritaria del 2024. Claro, ¿Eh? varios se preguntan por qué si, bueno, se deprecian los salarios, aumentan los precios. Varios se preguntan por qué la CGT no es más contundente, digamos, en sus reclamos y genera otro paro nacional. ¿Ves que está el clima como para generar otro paro nacional o no? En estos momentos que vive el Eh, país. yo creo que la CGT viene trabajando como tiene que ser, hablando con los legisladores que no son del partido, cosa de poder frenar la ley, eh, Ómnibus, la ley la ley ómnibus. que Ujú. la ley ómnibus que mandaron a diputados, donde ya senadores la rechazó porque estamos buscando un rechazo. Seguramente por todo lo que está pasando, la CGT va a llamar a un confederal y seguramente de ahí va a salir la medida a seguir. No se descarta que sea un paro de 24 horas, no se descarta que haya movilización. Realmente uno no quiere hacer eso porque queremos que un presidente gobierne como tiene que gobernar, pero siempre y cuando no ataque a los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras. Estamos en un camino donde muchos compañeros y compañeras argentinos que eran clase media, hoy están viendo que los ahorros que tenían se lo están gastando para poder llegar a fin de mes. Bueno, esas son situaciones que también hace pensar a muchos que no es el camino correcto. Bien. Gracias por el contacto, Antonio. No, muchas gracias a ustedes siempre para estar presentes para poder informar a los compañeros.
Realmente se viene, esperemos que el señor presidente vea lo que está pasando y cambie el rumbo, porque si no se viene un momento muy duro, económicamente, socialmente, y uno no quiere que una Argentina tan rica tengamos gente tan pobre. Saludos.